Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jeremy Steven Ábalos Oliverio. El día de hoy les voy a hablar sobre la reforma agraria, si esta fue beneficiosa o no. Para empezar con esta historia, poniéndonos un poco en contextualización, en ese entonces, por los años 60, el presidente Fernando Belaúnde Terry tenía ciertos problemas como la brea y las Pariñas, que era un complejo petrolífero que en ese entonces era la dueña International Petroleum Company, y que dicha empresa debía una suma millonaria al Estado y que ellos no querían pagar porque mencionaban que los terrenos estos eran de propiedad privada y que no había una concesionada con el Estado, ¿no? El señor Fernando Belaúnde Terry menciona el que lo solucionaría en 90 días, cosa que sí fue, pero o eso dio a entender, porque se ha contratado con esta misma empresa, el cual firman ambos, pero no obstante, en las noticias mencionan que faltaba una página, la página 11, y cual fue un escándalo tremendo en ese entonces, ¿no? Y fue motivo por el cual el señor Velasco Alvarado toma el poder a través de un golpe de Estado, eh, llamando a su presidencia al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, dando así inicio a la reforma agraria. Por el lado político, empezamos con las perspectivas políticas en los años 60. La tensión social en el campo peruano era palpable. Era un pequeño grupo de terratenientes, controlaba grandes haciendas, eh, y mientras que miles de campesinos vivían y trabajaban en condiciones de extrema pobreza. La reforma agraria fue una respuesta a esta tensión y, en teoría, un intento de redistribución de tierra de manera equitativa. O sea, a las personas feudales, a las personas terratenientes, quitaban sus terrenos a estos mismos y los repartían equitativamente a los campesinos, ¿no? Desde esta óptica, la reforma agraria fue políticamente significativa porque intentó desactivar un potencial conflicto social y mayor, ¿no? Al evitar el poder de los terratenientes y empoderar a los campesinos, el gobierno buscó construir una base de apoyo social en el sector rural. Por el lado económico, por el lado económico pasamos a ver un aspecto económico quizás el más controvertido, ¿no? La reforma agraria entregó tierras a miles de campesinos, pero sin ningún tipo de plan adecuado financieramente. O sea, estas tierras pertenecían a esas personas feudales, terratenientes, que el cual ellos tenían estas a lo largo de muchos años, por lo cual el conocimiento de mantenerlo en su función, el cómo funciona y todo esto, las tenían. No obstante, eh, estas personas sí sabían cómo funciona el proceso de producción, pero no el proceso de venta, el proceso de exportación, entre otros tipos de cosas. Si bien es cierto, en ese entonces el presidente trata de actualizar estos tipos de, de acciones, pero no obstante, la enseñanza no fue la más óptima o no fue la más puntual porque, si bien es cierto, esta misma ley fue integrada de golpe y no hubo una planificación correcta. Eso tuvo un impacto negativo en la producción. Antes de la reforma, el Perú tenía un sistema agrícola basado en haciendas y haciendas grandes y eficientes, ¿no? Después de la reforma, muchas de estas tierras fueron fraccionadas, lo que redujo la escala de producción y la eficiencia. Por otro lado, el impacto social, vemos la perspectiva sobre uno de los principales objetivos de la reforma agraria fue mejorar la calidad de vida, ya que en ese entonces, si bien es cierto, una de las imágenes que más me llamó la atención fue la tierra es para quien la trabaja, y da mucho significado, porque en ese entonces los campesinos
trabajaban la tierra, pero no obstante no era de ellas, era de los hacendados, de los feudales, el cual vivían bajo mucha explotación, porque era lo mismo. Este da sentido a la frase, es, el nieto es igual que el abuelo. O sea, siempre vivían en esa extrema pobreza, siempre vivían en explotación y no era digno de una vida, ¿no? Lo que lo que esta ley promulgó en ese entonces fue, dentro del impacto social, fue que darle calidad de vida a esa persona. Eh, Esto sin duda fue un paso positivo en términos de justicia social. La medida intentaba reconocer los derechos de los campesinos y empoderarlos en actos de producción. Conclusión. En conclusión, la reforma agraria del Perú fue un proceso con claros objetivos de justicia social y redistribución de riqueza. Como ya lo he mencionado, tal vez la idea en papeles, como dicen, fue una buena, el poder distribuir poderes, eh, pero no obstante, la introducción de este mismo no fue la mejor, no fue la óptima, porque si bien es cierto, al agricultor le dieron el terreno, pero este no sabía cómo producirlo, no sabía cómo explotarlo, no sabía cómo exportar su mercadería, por ejemplo. Y, pero este mismo no alcanzó los resultados esperados en términos de economía ni político, aunque redujo el poder del terrateniente y benefició mucho al campesino. La falta de planificación económica y el difícil contexto internacional limitaron mucho su éxito. Y así concluye mi exposición. Muchas gracias.